Ser minero. Ponemos rumbo ahora hacia Sabero para encontrarnos otro lunes más con Roberto Fernández, el director del Museo de la Minería y de la Siderurgia de Castilla y León. Roberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, bienvenido a esta tu sección. ¿Qué tal la Semana Santa? Me imagino que el otro día ya nos anticipabas que había ido muy bien y me imagino que a tope, pues, ¿no? Muy concurrido estos últimos días. Estupendamente, con muy buen tiempo y vamos, el Valle de Sabero lleno y el museo también, o sea que muy bien. Ojalá tuviéramos todas las semanas así. Bueno, coged un poquito de aire. En todo caso, estoy convencido de que esta primavera y verano os va a ir muy bien, así que, en fin, eso ya lo sabéis vosotros también, que seguro que sí. Pero bueno, preséntanos el tema que vamos a tratar hoy y también al invitado. Pues mira, hoy vamos a hablar de una nueva publicación que lleva por título La Ciana León 1934, que bueno, te puedes imaginar que tiene un importante trasfondo minero, que recoge además acontecimientos muy relevantes que sucedieron en nuestra provincia y en las cuencas mineras, ¿no? En el año 34, yo creo que muchos inéditos, y sus autores son Víctor del Reguero y Venceslao Álvarez Blanca. Bueno, no requiere mucha presentación porque los dos son muy conocidos, son grandes investigadores y divulgadores de nuestra historia, sobre todo la contemporánea. Y hoy, bueno, como Víctor nos acompaña más de vez en cuando, y le hemos pedido a Venceslao que se acerque hasta Ser Minero para hablar de esta nueva e interesante publicación. Uh-huh. Muy bien, Venceslao, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Bueno, pues vamos a hablar de este libro, ¿no? que has escrito junto a tu compañero, de un momento de nuestra historia que no es uno cualquiera. Bueno, de hecho estamos aquí casi un siglo después y todavía estamos evocando, ¿no?, aquello. ¿Por qué fue tan importante lo que aconteció en las cuencas mineras leonesas y también asturianas? Pero bueno, en el libro lo centráis en las leonesas en aquel año 34. Pues hombre, su importancia viene sobre todo del volumen del intento que se pretendió en el año 34, fruto de la coyuntura en la que estaba en ese momento España, ¿no? Venimos del triunfo de las derechas en las elecciones del 33, venimos de una crisis fuerte de la minería que había tenido su apogeo durante la Primera Guerra Mundial y que allí se vendió todo lo que se producía y más. Pero al finalizar la Segunda Guerra Mundial, lógicamente, la minería entra en crisis y con la llegada de la derecha al gobierno republicano, pues empiezan los recortes de los derechos sociales del primer bienio. Y eso, lógicamente, a la clase obrera la traía en jaque. Los patronos, por un lado, pidiendo que se les diera más dinero a la minería, que se rebajaran los salarios, las conquistas sociales en merma y, sobre todo, porque veían por el rabillo del ojo el aumento y la llegada del fascismo en el resto de los países europeos. Entonces, eso hace que una clase entonces imponente por el número, como era la clase minera, pues estuviera en ascuas y tuviera en planificación una huelga general revolucionaria. Para ellos la clave estaba en que la CEDA no llegara al poder. Entonces, mientras gobierna la derecha con el Partido Republicano Radical, pues simplemente se están preparando. Pero en el momento en el que la CEDA entra con 2 ministros en el gobierno, ellos lo consideran la fecha para ir a la huelga general revolucionaria. Y ahí es donde está ya la conocida como Revolución del 34. Uh-huh. Roberto. Y vosotros, Venceslao, os situáis en esta etapa que yo creo que es bastante desconocida, sobre todo en la parte leonesa, y lo hacéis rescatando un testimonio de 2 protagonistas, ¿no?, de Antonio Fernández y Modesto Cadenas. Cuéntanos un poco estos testimonios, dónde salieron, por qué los cuentan. Efectivamente, ya se cuenta con alguna aportación bibliográfica que sitúan y valoran lo que fue la Revolución del 34. Pero la oportunidad que se nos presentaba era, por un lado, reivindicar que la revolución, que siempre se parece que es la revolución de Asturias, era reivindicar que aquí también en León también la hubo, igual que en otras partes de España, pero en la parte que nos interesa, que es la de León, también la hubo, y sobre todo la oportunidad de tener acceso
a dos escritos, no escritos cualquiera, porque fueron escritos por dos personas, Antonio Fernández y Modesto Sánchez Fernández, más conocido como Modesto Cadenas, que tuvieron puestos relevantes en la organización y en los comités revolucionarios. Entonces, estos dos escritos permiten al lector ver las tripas de cómo fue esa semana de revolución. Yo creo que eso, con independencia de las valoraciones que pueda uno leer o que pueda uno tener en mano con otros libros, va a permitir al lector revivir un poco todas las tripas de lo que fue esa revolución. Ahí es donde creo que estriba la importancia de esta recuperación, de los dos relatos, donde se ve el día a día, las luces y las sombras, y permite al lector, con independencia de lo que haya leído, sacar sus propias conclusiones y hacer su propia valoración. Y son relatos que habéis rescatado de expedientes judiciales, militares, ¿no?, de estas dos personas. Sí, efectivamente. Estos dos escritos, uno más amplio, el de Antonio Fernández, más reducido, el de Modesto Cadenas, estos se los incautan en los registros que les hacen a sus domicilios después del golpe del 36. Les revisan las casas y les encuentran estos dos escritos, que fue una auténtica losa, lógicamente, en la condena que les cayó, y los dos comparten la misma trágica suerte, porque los dos fueron fusilados el mismo día, el 21 de noviembre del año 36. Y bueno, sin hacer, no sé si en historia se hace spoiler, ¿no?, pero sin avanzar mucho el final del libro, que yo he tenido la suerte de leerlo antes de que esté en imprenta, a la venta, ¿no?, que estará ahora, supongo, en estos días ya. La verdad es que fue una semana, como dices tú, que ellos relatan casi minuto a minuto todos los antecedentes y todo lo que sucedió, que es espectacular el leer ese relato casi al minutaje. Pero en la provincia de León, como en el resto, pues sobre todo en León, un poco decepcionante, ¿no?, por cómo sucedió todo y cómo acabó, ¿no?, sobre todo ese viaje Villablino-León. Sí, exactamente, eso fue toda una odisea. Lógicamente el libro está editado por Cruzeitu, y que es de la Ciana de Villablino, y ponen el énfasis sobre todo en el tratamiento que dan estos dos escritos al papel de los mineros de la Ciana, y su viaje después de haber controlado la zona, porque ellos sí consiguieron, a diferencia de otros puntos de la provincia, ellos sí consiguieron controlar la zona, y entonces es cuando, cumpliendo lo que ellos creían que era el plan original, deciden desplazarse hasta León. Toda esa odisea es la que se ve perfectamente en los escritos, y las idas y venidas, porque lógicamente es un intento hasta las proximidades de la capital. Ahí se ve la desorganización. Esa es otra de las conclusiones cuando la gente se pregunta por qué fracasó y tal. Bueno, pues leyendo los escritos estos se hace uno una idea del intríngulis que llevó las idas y venidas, la falta de comunicación, la falta de información que tuvieron, la falta de medios. Entonces todo eso se trasluce ahí. El peso lo lleva lógicamente el relato de Antonio y de Modesto, y nosotros nos hemos limitado a poner, el libro lleva un corpus de más de 250 notas, que lo que hacen es ampliarle un poco las miras al lector cuando ellos dan un nombre. Hay veces que pone nada más, contactamos con Eduardo. Bueno, pues nosotros le contamos en una nota quién es Eduardo. Cuando ellos hablan de un topónimo y dicen, pues llegamos hasta la venta de la María, pues le explicamos dónde estaba la venta de la María. En fin, con eso el lector lo que hace es ampliar un poco el criterio para poder valorar el relato y estar en todo momento situado. Un trabajo además importante, claro, lo que dices, de investigación, porque habéis puesto son nombre y apellidos a una gran cantidad de personajes que fueron también protagonistas, porque al final esto fue una historia, no sé cómo decírtelo, se puede decir de unos pocos, ¿no?, que al final se sintieron muy apoyados, y hubo mucha diferencia también entre las cuencas, ¿no?, las que apoyaron más, las que apoyaron menos. Claro, ahí hubo un problema, básicamente hay que situarse lógicamente en el año 34, entonces se ve perfectamente en los escritos los problemas que tenían para mandar mensajes de unos a otros, unas veces recurriendo a poner telegramas con todo el peligro que eso suponía, otras veces contratando los servicios de taxistas para que llevaran mensajes
mensajes de un punto a otro, unas veces llegaban, otras veces no llegaban, no tenían forma de comprobar si esos mensajes llegaban o no llegaban, en fin, toda esa batalla es la que sale en los relatos, y como tú dices, no se queda en la personalidad de estos dos, sino que ahí aparecen multitud de nombres, que es, aunque nadie se puede hacer una idea, lo difícil que es identificarles y conseguir saber quiénes eran, porque es que estamos hablando de unos personajes que se los barrió la historia y es que no ha quedado nada. Entonces, el elaborar las notas situando a cada personaje es muy complicado, encima apoyado en muchas ocasiones con fotos que algunas veces ni siquiera la familia las tenía, fotos de esos personajes, es decir, ponerles cara a los protagonistas que salen en el libro, y también con el apoyo de mapas que sitúan. Bueno, pues todo ello hace más valioso aún esta publicación. La Ciana León, 1934, La Revolución de los Mineros, escrita por Víctor de Reguero y por nuestro invitado, Wenceslao García. Ha sido un placer charlar contigo y escucharte. Un fuerte abrazo, Wenceslao. Un abrazo. Gracias también a Roberto Fernández. Cuídate y hasta la próxima. Hasta el próximo lunes.